Ejercicio 1. Para la producción de sulfato de aluminio, nos dan la molécula. A escala industrial por lotes se hace reaccionar mineral bauxita que contiene impurezas y 45% masa de óxido de aluminio. Entonces vamos a ir apuntándolo todo. Dice que tenemos mineral bauxita. Entonces, la mineral bauxita está compuesta por impurezas y 45% en masa de óxido de aluminio. Ese mineral está compuesto por impurezas. Como nada más tiene impurezas y óxido de aluminio, y el óxido de aluminio es el 45% en masa, pues el restante debe ser impurezas, ¿no? Recuerden que la suma de los porcentajes tiene que ser el 100%. Con solución acuosa que contiene 67% en masa de ácido sulfúrico, entonces también tenemos una solución acuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que tiene agua con otra cosa, ¿no? La palabra acuosa hace referencia a que uno de los componentes pues es el agua. En este caso nos dice que está al 67% en masa de ácido sulfúrico y el resto pues debe de ser agua. Y nos dan la reacción. El óxido más el ácido nos da el sulfato más el agua. Y nos dice que para la producción de una tonelada de producto, la carga del reactor está constituida por 800 kilogramos de bauxita y por 2000 kilogramos de solución acuosa. Entonces tenemos producto, 1000 kilogramos ¿de qué? ¿Quién es nuestro producto? Estamos produciendo sulfato de aluminio. Entonces, cuando hablamos del producto, estamos hablando del sulfato de aluminio. Como estamos produciendo una tonelada, 1000 kilos de sulfato de aluminio. Nos dice que la carga del reactor está constituida por 800 kilogramos de bauxita y por 2000 kilogramos de solución acuosa. Okay, esa sería la información del texto. Vamos a pasarle a un diagrama de proceso en donde pues tenemos un reactor químico. En ese reactor se lleva a cabo pues una alimentación de bauxita y una alimentación de solución acuosa para producir o para obtener una línea de producción. Entonces a esto le metemos 800 kilogramos y 2000 kilogramos de solución acuosa para producir 1000 kilogramos de sulfato de aluminio. Ese es el diagrama de proceso. Y lo que nos piden es cuánto es el porcentaje de reactivo en exceso que tenemos, cuánto es el porcentaje de conversión de la reacción y el balance de masa en el reactor. Entonces, siempre que tengamos un problema de balance de materia, yo lo resumo en 5 pasos. Lo primero que hay que hacer en un problema de balance es una base de cálculo. Tenemos que encontrar cuánto estamos produciendo. Puede ser producción, puede ser alimentación o puede ser nada más. Producción o alimentación. En este caso, pues tenemos ambas, ¿no? Tenemos tanto producción como alimentación. Vamos a etiquetar las líneas para que pueden ser las etiquetas como gusten.
Entonces, en este caso, pues tenemos 3, no pasa nada. Simplemente las ubicamos. Una vez que nosotros las ubiquemos, pues tratamos de sacar información adicional de nuestra base de cálculo. Por ejemplo, de estos 800 kilogramos que tenemos de la bauxita, pues sabemos que el 45% son impurezas y que el 45 es de óxido de aluminio y el 55 impurezas. O sea, la información adicional que nosotros podemos obtener de esa base de cálculo es que si yo quisiera la masa de las impurezas, pues va a ser su fracción por el total. Lo mismo para el óxido de aluminio. Si yo quisiera el óxido de aluminio que tengo en 1, pues sería su fracción por el total, que nos daría 440 y 360. Lo mismo para la solución acuosa. La solución acuosa pues tiene 67 de ácido y 33 de agua. También podemos sacar pues la masa de ácido sulfúrico que alimentamos, o sea que tenemos en 2, que va a ser su fracción por el total. Y del agua también. Su fracción por el total. A eso es a lo que me refiero cuando les digo que podemos sacar información adicional. Que si tenemos un total y conocemos los porcentajes, pues podemos conocer la masa individual de cada componente. Que nos daría 2000 por 0.67 y 2000 por 0.33. Kilogramos. Ahora, lo más importante de los problemas de balance de materia, pues es plantear los balances. Normalmente los ejercicios son muy sencillos, pero nosotros mismos nos complicamos porque no hacemos los balances. Entonces, a simple vista podemos decir, ah, pues lo que entra es igual a lo que sale. O, ah, pues este se reacciona o este se produce. Pero si nosotros no lo escribimos, es un poquito más difícil de verlo. Entonces yo les recomiendo que siempre, siempre, siempre en todos los problemas planteen los balances. Esos balances les van a ayudar a decidir si por ese equipo pueden continuar o si no pueden continuar. ¿Ok? Y los balances tienen un orden. El balance debe de ser siempre con masas o moles totales, luego con masas o moles de cada componente y hasta el último con fracciones másicas o fracciones molares. Siempre así. Planteo mi balance total, no saco nada, planteo por componente. No saco nada, planteo por fracciones. Normalmente, ya si planteamos por fracciones nos va a dar una solución matemática. Pero siempre es ese orden. A veces no es necesario hacer este, a veces con este queda o a veces con este queda. ¿Vale? Pero depende del problema. Esto es siempre y cuando no tengamos reacción química. ¿Por qué? Porque pues todo lo que entra es igual a lo que sale. Sin reacción. ¿Ok? Cuando no hay reacción química, todo lo que entra es igual a lo que sale. Y cuando hay reacción química, hay dudas aquí, ¿todo vamos bien? Ok. Cuando sí hay reacción química, nosotros vamos a hacer algo que yo le llamo FIRST o PERS, como guste. Que es lo mismo que ustedes han visto en sus clases, pero de forma acrónima. Un acrónimo es una palabra que ustedes
relacionan para aprenderse algo matemático, físico, etcétera. Como un día vi una vaca vestido de un día vi una vaca y un soldado vestido de uniforme, algo así, ¿no? Integral por partes. PERS es lo mismo. En PERS estamos haciendo un balance en donde va a haber algo que se produce, va a haber algo que entra, va a haber algo que reacciona y va a haber algo que sale. Insisto, es un acrónimo. Esto de que reacciona también lo pueden encontrar en sus notas como lo que se consume. Y lo que se produce también lo pueden encontrar lo que se forma o produce, forma o se genera. Genera. Exacto. Puede ser lo que se forma, lo que se genera o lo que se produce. Es lo mismo, solamente dicho de otras formas. Y a mí me gusta verlo con lo que se produce porque en una reacción química, pues los reactivos que les pasa, reaccionan para obtener productos, ¿no? Y es más fácil de identificar, porque lo que entra es lo que tenemos a la entrada. Lo que sale es lo que tenemos a la salida. Lo que reacciona son mis reactivos y lo que se produce son mis productos. ¿Vale? Es más sencillo de recordar que todo el balance que les enseñaron. Entonces, en este caso que ya tenemos información adicional, pues lo que nos corresponde es hacer los balances. ¿Cómo es un balance? Pues en este equipo hay una reacción química, por lo tanto vamos a hacer un balance PERS con reacción química. Es muy sencillo, solamente enlistamos todos los componentes que tenemos. Tenemos el óxido de aluminio, tenemos al ácido sulfúrico, tenemos al agua, tenemos al sulfato de aluminio y tenemos las impurezas, ¿no? Y vamos uno por uno haciendo el PERS. Entonces, para el óxido de aluminio, perdón, para el óxido de aluminio, se produce, vamos a ver la reacción química. La reacción química nos dice que el óxido de aluminio más el ácido sulfúrico produce sulfato de aluminio más agua. Entonces, dicho con esta reacción química, el óxido de aluminio se produce, P, en la reacción. Recordemos que lo que se produce son los productos y lo que reacciona son los reactivos. En este caso, pues no se está produciendo el óxido de aluminio porque no está del lado de los productos. Simplemente le ponemos como 0 o no escribimos nada. Luego más lo que entra. ¿Entra óxido de aluminio al proceso? Aquí. Sí, ¿no? Porque tenemos bauxita y la bauxita tiene 360 kilogramos de óxido de aluminio. Entonces lo ponemos. Los moles de óxido de aluminio que tenemos en la entrada, o sea, en 1. Y ya está. Luego, reacciona o se consume el óxido de aluminio en mi reacción química. Sí, ¿no? Porque tenemos el óxido de aluminio del lado de los reactivos. Como es reactivo, es negativo. Si es producto, es positivo. Si es reactivo, es negativo. ¿Por qué? Conforme va pasando la reacción, cada vez tenemos más productos, se van transformando, se van generando y conforme esa generación se va llevando a cabo, el consumo de los reactivos pues cada vez se hace menos cantidad.
por lo tanto no lo vamos consumiendo. Entonces reacciona, nos le ponemos los moles de óxido de aluminio que reaccionan, R. Y salen, pues no sabemos si salen, pero hay que ponerlo. Los moles de óxido de aluminio que salen en 3. Y eso es un balance con reacción química. ¿Dudas del balance? Ok. Del ácido sulfúrico hacemos lo mismo. ¿Se produce el ácido sulfúrico en mi reacción química? No, porque no está del lado de los productos. Entonces es 0. Entra, sí. Entonces le ponemos los moles de ácido sulfúrico que se alimentan, en este caso en 2. Reacciona en la reacción química, sí, porque es un reactivo. Y sale. Para el agua, ¿se produce? Sí, es un producto. Lo ponemos. Las moles de agua que se producen. Luego tenemos el entra, sí, también entra en la solución acuosa, más las moles de agua que entran en 2. Reacciona, aquí no reacciona, no es un reactivo, entonces menos 0. Y todo eso es igual a las moles de agua que salen en 3. Para el sulfato se produce, sí, es un producto. Las moles de sulfato de aluminio que tenemos en la producción, en nuestra reacción química, y no entra, no está en ninguna de las entradas y tampoco reacciona, porque no es reactivo. Entonces todo lo que se produce es todo lo que está saliendo. Hasta aquí vamos bien, ¿tienen alguna duda? De momento no. Ok. Y las moles de las impurezas pues no se forman, las impurezas no se forman en productos, tampoco reaccionan, solamente entran, las impurezas entran y salen. ¿Cómo se llama a los componentes que solamente entran y salen en un proceso con reacción química? Inertes. Exacto, inertes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esto de aquí es todo su examen. Esto de acá, lo primero que hicimos es solamente lectura y comprensión del problema, una multiplicación, pero esto es lo que en su materia importa más. Si ustedes no eh, hacen esto bien, normalmente sus problemas van a estar mal, porque este es si no es el 80%, mínimo si es el 70% de su examen. Lo demás es mera álgebra, ¿va? Entonces, mucho cuidado y denle mucha importancia a los balances. Ese es el paso número 3. El paso número 4 es, una vez que los balances estén hechos y no tengamos solución, el texto normalmente nos va a dar datos extra para que juntemos esos datos con el balance y podamos ir sacando pues más toda esta solución. Y ya lo último simplemente es un poquito de álgebra, ¿vale? Por ejemplo, el texto nos dice que estamos produciendo 2000 kilogramos de ácido sulfúrico y nos da esta información de alimentación. Este balance con reacción química son en moles, siempre es en moles.
Nosotros no tenemos moles, tenemos masa. Vamos a pasar esos moles a masa. Perdón, vamos a pasar esa masa a moles. Peso molecular. Unidades del peso molecular. Gramos sobre mol, ¿no? O visto en términos generales, masa por mol. Entonces, si nosotros queremos la masa de algún componente, pues despejamos de ahí, peso molecular por moles. Y si yo quiero los moles, pues va a ser el peso molecular entre la masa. Ya tenemos la masa, entonces vamos a sacar los moles. Los moles de sulfato van a ser su masa, 360, entre el peso molecular del óxido, perdón. ¿Hay alguna duda? No, nadie. Entonces la masa es 102 prácticamente. Óxido de aluminio. Les encargo el micro, por favor. 3.5294 kilomoles. Lo mismo para el ácido sulfúrico. Su masa entre su peso molecular. Es 98. Se nos hace muy fácil. Gracias. Y por último el agua. Kilomoles. Ahora sí, entonces conocemos de este balance. Ahí nos falta la bauxita. Perdón, el óxido de aluminio. Moles de sulfato. Perdón, a la salida. Son esos 1000 kilogramos entre su peso molecular. $342. 2.9329 kilomoles. Entonces, si nos damos cuenta, pues este balance se resume un poquito más con la información del texto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en uno tenemos esta cantidad de moles. De ácido sulfúrico tenemos esta a la entrada. De agua tenemos esta. Y estamos produciendo 2.29 de sulfato, que es lo que tenemos a la salida. Entonces tenemos más información de nuestro problema. Y de aquí pues empieza a poner un poquito más sencillo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Ok.
La llamada se acaba en 3 minutos. Voy a parar la llamada para que vuelvan a entrar con el mismo link y sigamos con la explicación, ¿vale? Voy a parar la llamada y vuelven a entrar, por favor.